Ken no era un hombre de palabras, era un hombre de manos. Manos curtidas por 20 años de vapor y aceite en cocinas ajenas. El sol de la tarde entraba por los ventanales sucios de su restaurante, iluminando las partículas de polvo que flotaban sobre las mesas nuevas. Había invertido cada centavo de sus ahorros, ignorando las burlas de Elena, su esposa. Eres un cocinero, Ken, no un patrón. Vas a tirar nuestro dinero a la basura, le decía ella con una voz cargada de vinagre. El día de la inauguración, Ken esperó, miró el reloj. Las sillas estaban alineadas como soldados, pero Elena nunca llegó. Ni una flor, ni una palabra de aliento, solo el silencio. Pasaron los meses. El brillo del acero se opacó. Los empleados se fueron cuando los cheques empezaron a rebotar. Ken se quedó solo en la penumbra, viendo cómo su sueño se convertía en ceniza. Lluvia golpeando el techo de lámina, el sonido de facturas arrugándose, pasos pesados y arrogantes. Entonces llegó Ricardo, el casero. Entró sin tocar, con la sombra de su cuerpo gordo proyectándose sobre el suelo que Ken acababa de trapear. Todavía aquí, fracasado, soltó Ricardo, con una risa que sabía a hiel. 3 meses de renta. Eres un inútil. Tu mujer lleva meses saliendo con mi socio. Recoge tu mochila y lárgate, que voy a cambiar las llaves. ¡Apúrate, cornudo! El mundo de Ken se detuvo. El clac de la lluvia fue reemplazado por un zumbido ensordecedor. Sus dedos rozaron el mango de su cuchillo de chef. Fue un movimiento fluido, casi artístico. El acero brilló bajo la luz fluorescente antes de hundirse en el pecho de Ricardo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el gorgoteo de la sangre y el cuerpo desplomándose. Ken no sintió miedo, sintió alivio. Arrastró el cuerpo a la hielera industrial. Limpió el suelo con frenesí mientras alguien tocaba la puerta. «¿Está abierto?», Ken respondió con una voz nueva. «En un momento abro». Esa noche, Ken descubrió el secreto del éxito. No desperdició nada. El socio de Ricardo llegó 3 días después, exigiendo su parte del dinero. Ken lo recibió con una sonrisa y una hamburguesa doble. Mientras el hombre masticaba, Ken le susurró: «¿Sabe bien? Ricardo siempre dijo que tenías un gusto muy caro». Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco lo mandó al suelo. Luego vino Elena, entró exigiendo dinero, llamándolo pendejo por última vez. Ken la llevó a la cámara frigorífica, prometiéndole los ahorros. Cuando la puerta de acero se cerró tras ella, los gritos fueron ahogados por el sonido del molino de carne. Ken trabajó hasta el amanecer, eliminando la amargura de Elena con especias fuertes y ajo. Incluso los policías, que llegaron investigando las desapariciones, terminaron sentados a la barra, limpiándose la grasa de los labios con servilletas. «Ken, estas hamburguesas tienen algo. Son adictivas», decía. Ken solo asentía, guardando el anillo de bodas de Elena en un frasco de vinagre junto a la sal. El restaurante ahora siempre estaba lleno. La gente hacía fila bajo el sol para probar la carne más fresca de la ciudad. Pero Ken ya no sentía la alegría del éxito, sentía la paz del verdugo. Una noche tras cerrar, Ken se sentó en la mesa del rincón. Frente a él, una última hamburguesa humeaba. Sabía que era ella, el último resto de su pasado. Tomó un bocado lento, saboreando la justicia. De repente, un cliente rezagado tocó la ventana. Ken lo miró. Era un joven cocinero, con los ojos llenos de miedo y los hombros caídos, igual que él hace 20 años. El joven señaló un letrero de
Se busca ayudante. Ken sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y abrió la puerta. «Pasa, muchacho», dijo Ken, señalando la cocina oscura. «Aquí nunca falta trabajo, y aquí nunca falta carne». Aquel muchacho que llegó a la puerta, tímido y con hambre en los ojos, se llamaba Julián. Ken vio en él su propio reflejo de hace 20 años. La misma espalda encorvada, el mismo miedo al fracaso. Lo adoptó no como un empleado, sino como un hijo de las sombras. Durante años, Ken le enseñó a Julián el arte de la carnicería silenciosa. Le enseñó que el secreto no estaba en el adobo, sino en la selección de la materia prima. Julián aprendió a no hacer preguntas. Cuando un cliente problemático entraba al despacho y nunca salía, aprendió a limpiar la sangre de las baldosas antes de que el sol saliera. Se convirtió en su mano derecha, en su sombra, en su socio. Pasaron 15 años. El cabello de Ken se volvió blanco como la harina y sus manos, antes firmes, empezaron a temblar por la artritis. El restaurante era una mina de oro, pero Ken estaba harto del olor a muerte. Una noche, mientras cerraban, Ken se sentó frente a Julián. «Ya no puedo más, muchacho», dijo Ken, mirando sus manos manchadas. «Me retiro. Quédate con el negocio, cambia la receta, compra carne de res normal. Quiero morir en paz, lejos de este molino». Pero la mirada de Julián no tenía gratitud. Tenía una ambición fría, la misma que Ken tuvo alguna vez. Julián sabía que si Ken se iba, se llevaba la mística, y peor aún, Ken era un cabo suelto. «Usted no se va a ningún lado, patrón», susurró Julián. «Usted es el alma de este lugar. Y el negocio necesita carne fresca». Ken intentó levantarse, pero Julián fue más rápido. El alumno superó al maestro. Con el mismo cuchillo que Ken le regaló en su primer año, Julián le cortó el aliento. Ken no gritó en sus últimos segundos. Sintió una ironía amarga. Él había creado a su propio verdugo. La historia de Ken terminó donde empezó su éxito. En la mesa de trabajo, esa noche, Julián no durmió. Procesó a Ken con una devoción religiosa. Separó cada fibra, molió cada recuerdo. Al día siguiente, el restaurante abrió más temprano que de costumbre. Había una fila enorme rodeando la manzana Julián. Con el delantal impecable y una sonrisa fría, servía la nueva especialidad, la hamburguesa del fundador. Los clientes masticaban con deleite, diciendo que nunca habían probado algo tan auténtico, tan lleno de esencia. Ken, finalmente, había logrado lo que quería: ser parte de su restaurante para siempre.